Es esta. Solo Rolando, disculpa, el video de la clase pasada lo subieron a Classroom. Es que como estoy en el trabajo, no puedo pasarme de los 50 minutos de la clase y me autorizaron. Ah, ya, sí, sí, ya está subido, desde el miércoles incluso. Sí, yo recuerdo que lo Ah, subí gracias. a Classroom, pero lo voy a revisar, ¿verdad? Y lo que también ya está subido es la clase, el video en YouTube, ¿verdad? Para poder ver toda la clase y toda la explicación con música, el video. Y el video, de todos modos, a la noche lo reviso. Entonces, para empezar, le doy las gracias a Arlen y a Rolando de que hacen presentaciones tan bonitas. Y ahorita vamos a ver una de ellas. Primero Dios, si la logran ver. Meet está compartiendo una ventana, dice. Entonces, si ya logran ver ahorita. Sí, Inge. Sí se mira. Bueno, entonces nos vamos, aunque terminemos un poquitín más temprano, porque es viernes y el cuerpo lo sabe. Entonces, quiero empezar esta clase dándole un pequeño homenaje a Juan Ramón. Se nos fue, era muy callado, muy tranquilón y no se metía mucho con los profesores ni con nadie. Trabajaba en el Ministerio de Salud, saber si por ahí lo contagiaron a saber, pero estar pensando mucho uno en el COVID y en que se puede morir, eso lo mata a uno, aunque uno no esté enfermo. Entonces, yo gracias a Dios estoy en el doctorado de cambio climático y solo leyendo. Ni cuenta me doy cuando pasan las horas, ni estoy pensando en eso, gracias a Dios. Y entonces, ustedes también tienen que estar metidos en los... y siempre teniendo cuidado con todo. Y ya saben de que no solo el COVID, sino que las circunstancias, los viejitos y las viejitas se mueren porque están solitos y nadie los llega a ver ni a hablar. Entonces es de agarrar el teléfono y llamar a las abuelitas, a las tías solteronas o que no tienen muchas visitas y darles cuerda, aunque sea 15, 20 minutos, ¿verdad? Entonces ya se quedan pensando en lo que hablaron y todo. Entonces, que Dios lo haya recibido y que esté bien, de Juan Ramón. Hoy les tengo el cálculo práctico de la curva vertical, ¿verdad? Y entonces vemos este desarrollo de curvas, autopistas, distribuidores. La verdad es que no sé dónde es. Si sabe Arlen o Rolando me dicen. Pero qué bonito y se ve la inversión que han hecho en ese país. En Venezuela, que está en último lugar de los países, si uno va, así son las carreteras, así son los distribuidores, y se ve que tuvo mucha plata en los años anteriores, y cuando llegaba un venezolano a alguna parte empezaba a soltar los dólares y la gente los querían mucho. Ahora es al revés, no los quieren. Pero sí invirtieron ellos en su infraestructura. Nosotros en Guatemala nos damos cuenta de que los ministerios que tienen que ver con la infraestructura vial y la educación y la salud los cargan de plata, pero no hay ni una inversión en nosotros, ¿verdad? Ahí sí que estamos a la libre de Dios. Entonces, continuamos. Estos son consejos prácticos para el diseño de curvas verticales. Es algo que hay que tomar en cuenta. Entonces, el cálculo será de curvas exclusivamente parabólicas de eje vertical, ¿verdad? Entonces, no hay curvas circulares. Aquí todo está relacionado con parábolas. Cada quien puede hacer su
metodología, como quieran, pero la tiene que tener en cuenta que tienen que utilizar parábola. Estará en función de la diferencia algebraica de, como vimos las que nos enseñó Arlen, no usan la literal D, sino que A, de las pendientes por enlazar, o sea, la pendiente de entrada y la pendiente de salida, que en este caso es la pendiente de salida menos la pendiente de entrada, marcadas por la literal D. En el otro caso teníamos la literal A, y creo que cambian las literales Q, que es pendiente 1 y pendiente 2 o algo así. Es de revisar y de comparar. Y utilicen siempre la nomenclatura de Arlen, porque es la oficial de Mario y la que usa toda la mara aquí en Guatemala. Es condición indispensable que tanto el PCB como el PTB, o sea, el principio curva vertical como el final de la curva vertical, sean equidistantes en su proyección horizontal al punto de intersección vertical, ¿verdad? Entonces eso es lo más aconsejable. La curva las uniremos mediante tramos rectos, que les llamaremos cuerdas, en las que no importa su longitud, pero sí que su proyección horizontal sea exactamente 20 metros. ¿Y por qué 20 metros? Porque los cadeneros en caminos ya están acostumbrados a medir cada 20 metros todo. Ahora se puede variar por esto de las computadoras, estaciones totales y todo, pero la gente sigue con un esquema mental de 20 metros y entonces es mejor a lo que están acostumbrados. En otros países son 10 metros, en Costa Rica y en otros países de América del Sur. Y que llamaremos estación. La número 5, la proyección horizontal total de la curva estará dada en número de estaciones de 20 metros y que llamaremos N, y que será función de la diferencia algebraica de las pendientes D por enlazar dividido entre la variación límite de pendiente por 20 metros. B, y que es dato que proporciona la institución. Entonces, tenemos ahí, D es la diferencia de las pendientes por 20 metros. Y B, la variación límite de pendiente por 20 metros, ¿verdad? Entonces, son dos parámetros que los podemos encontrar y utilizar. La longitud horizontal mínima de la curva estará dada por la relación anterior y podrá aplicarse según se necesite. Vemos el número 10 y el número 11. O sea que N puede ser mayor. La diferencia C de cotas entre la tangente de entrada y la tangente de salida y la curva estará dada por la siguiente ecuación. Entonces C es igual a una constante por D al cuadrado, donde K es igual a 1/2 multiplicado por B. C es la diferencia de cotas entre la tangente escogida y la curva. K la constante igual a 1/2 de la variación límite o real, y D número de orden de estación a partir de PCB o PIB, ¿verdad? Entonces, si se amplía el valor de N, entonces habrá que calcular un nuevo valor de la variación que será B', y ello se calcula por medio de la ecuación N' es igual a D y B', N', valor ampliado de N, D igual a diferencia algebraica de pendientes, y B' igual valor real de las variaciones dependientes. En este caso, la diferencia de cotas entre la tangente y la curva se calculará con C es igual a K' por D al cuadrado, y K' es igual a 1/2 de D'. Todo esto les parecerá chino ahorita, pero con el ejemplo se despejará y verán que es bien facilito.
No se calculará la curva vertical si la diferencia de pendientes es igual o menor al 0.5%. El punto de intersección vertical, si el punto de intersección vertical está en estación completa de 20 metros, N debe ser par, en cuyo caso, tanto el PVC como el PIB quedarán en estación completa de 20 metros. La onda las curvas de Bagua, o sea, en el cóncavo, imagínense que ustedes viven en esa curva y más arriba viene una corriente de lodo, eso se llama Bagua, y las correcciones C serán negativas de la curva de divisoria, o sea, convexo. Si ustedes se ponen en el centro de la curva, entonces están en divisoria, y ese es el convexo. Este es un concepto de estacas de talud. Los taludes son las paredes adyacentes a la carretera y ustedes tienen que poner estacas para que las máquinas corten y les den. Aquí en Guatemala se utiliza mucho como que si fueran pirámides mayas, así unas garadotas. Cuando bajamos por la carretera de Palín-Escuintla, que se hicieron unos cortes muy grandes para mantener una pendiente gobernadora sabrosona, y uno baja, debe ser del 8 o 9%, y mucho 10 o menor, pero esa pendiente hizo hacer unos grandes cortes. Y ese no era que fuera un gran robo, sino que es el concepto de que no importa lo que se gaste, pero que se tiene lo que queremos. Y entonces se hace ese gran vaciado de tierra, pero esa carretera quedó buena. Y vemos que los taludes de al lado tal vez tendrá 3, 4 gradotas, y cada grada lo que tiene, como ven aquí, el ángulo recto que queda aquí no es más que el canal donde lleva el agua y no deja que pase a la grada inferior. Y entonces si tiene 3 gradotas, son 3 canalotes que van desaguando al barranco que les queda adyacente. Yo no he pasado por el libramiento a Chimaltenango, ni lo conozco, ni tengo ganas de pasar, ya siento que me va a caer encima. Pero por las fotografías que veo, no tiene taludes, sino que es un barranco. Ustedes arriba miran para abajo y tienen un desfiladero. En ese desfiladero cae el agua, y como cae tan alto, entonces tiene consecuencias. Cuando cae, se hace lodo, y es una altura, son cataratas. Y después se inunda todo de lodo, y ya ven cómo es ese libramiento a Chimaltenango. Entonces, esta es la teoría de cómo hacer el talud, pero a la hora de la hora, cada quien mata pulgas como puede, y la inventiva es la que les va a salir. Y si no, pues regresan a esta esquinita y lo analizan y lo pueden hacer como estas, o lo podemos ver más despacio. Entonces aquí tenemos la ecuación de la parábola según la nomenclatura que yo les estoy dando ahora. Bueno, la misma, ¿verdad? PIB, PCB, PTB, y tenemos la cóncava y la convexa, y vemos que en otros países le llaman vaguada. ¿Y cuál era la otra? El vértice ese donde se va por un lado, divisoria. La divisoria, la de la derecha, y la vaguada, la de la izquierda. Pero aquí no se usan esos términos, cóncava y convexa.
tenemos la pendiente de la cuerda trazada entre dos puntos de la curva parábola, es igual al promedio de las pendientes de las tangentes a la curva en esos dos puntos, ¿verdad? Entonces, ahí está tan bonitos los dibujitos de Arlen y de Rolando. Y ahí no hay dudas, y está la fórmula y están los puntos, ¿verdad? Entonces, aquí ya vienen las deducciones de las tangentes. Y llegamos al punto donde cortan dos tangentes a la curva equidista horizontalmente de los puntos de tangencia, PCB y PTB. Entonces, las ordenadas verticales de la tangente. Entonces, aquí los tenemos en esta fórmula C, es igual a la mitad de G2 menos G1, que son las pendientes de entrada y de salida, dividido L la tenemos hasta aquí abajo, ¿verdad? ¿Cómo la tenemos? Multiplicada por X al cuadrado, y el valor de X lo tenemos donde va el punto corriendo y se va haciendo más grande, y la Y también más grande. Definitivamente son enfoques diferentes. Entonces, el ejemplo, estos son los datos. Solo voy a traer un vasito de agua para tomar, porque ya se me secó la garganta. Entonces, esta es otra forma de resolver las curvas verticales. Ustedes en el examen hacen la más paja, la más fácil, y la que entiendan más. Todos modos es lo mismo. Únicamente chequean lo que nos enseñó Arlen, de que la apariencia sea chilera, igual que la comida. Si no está bonita la comida y con adornitos ahí de tomate y perejil, no entra. Si no entra por los ojos, no entra a la boca. Seguridad, la cuestión de las inundaciones, y ¿cuál es la otra que me falta? Hay que chequear las 4. Entonces aquí tenemos la pendiente de entrada, 4%, la de salida, menos 3%. El B es igual a 1% por estación, igual límite de variación. Es un gradiente. Y el cadenamiento del punto de intersección, igual que en el de Arlen, aquí tenemos el cadenamiento de punto de intersección, dice 10 kilómetros más 420 metros. Y la cota es 100,000. Vemos que en todos los países de habla hispana, alemana, italiana, portuguesa, todo el mundo usa coma decimal. Y el castellano no es diferente, también usa coma decimal. Pero como estamos muy agringados, entonces es punto decimal, usan los gringos, ¿verdad? Pero no importa, la cosa es que nos entendamos. Aquí voy a agregar una cosa. Si nosotros estamos midiendo al milímetro, consignando al milímetro los planos, ya dijimos que los planos de los japoneses, chinos, coreanos, de los planos de las agencias de gobierno de los Estados Unidos y europeos y muchos suramericanos, todos vienen en milímetros, ni siquiera, ¿verdad? Entonces, ahí diría 100,000 milímetros, ¿verdad? Todos están en milímetros. Y los milímetros, si los expresamos en metros, están colmados al tercer lugar decimal. Entonces, si nosotros utilizáramos una calculadora Casio de esas, lo tendríamos que hacer al menos con 4 decimales. La computadora pues usa 12, ahí se va. Entonces, siempre utilizar un decimal más con el que se está midiendo. Entonces, aquí tenemos ya la solución.
a este problema. Y entonces utilizan la C es igual a K por D al cuadrado, en donde D es el número de orden de la estación o tramo de 20 metros. Y entonces tenemos la pendiente de entrada, 4%, la pendiente de salida, menos 3%. Entonces, con el gradiente de 20 metros, entonces se nos vuelve 0.08 y menos 0.8 y menos 0.6, ¿verdad? Porque estamos haciendo el gradiente por cada 20 metros. Y B es igual al 1% por estación, y como estamos por 20 metros, entonces es el 0.2 por estación, límite de variación de la pendiente. La D, lo que allá era A, entonces la diferencia de pendiente es menos 1.4. Y la N es igual a 1 menos 1. No, es menos 1.4, ¿verdad? Que es el valor que todo lo vuelve positivo, dividido 0.2. Entonces ahí les va a dar 7 estaciones. Como es impar, mejor la volvemos par de una vez y calculamos a las 8. Y estirar la curva a 20 metros, pues, le hace un poquitín de bien. Y entonces lo hacemos así. A la derecha tenemos la pendiente de 4%, que es la de entrada, y encontramos el cadenamiento donde dice que el punto de intersección vertical al kilómetro 10, 420 metros, y con coordenada 100. Entonces ahí empezamos a bajar, y ya tenemos las estaciones a cada 20 metros. Entonces lo que vamos a hacer es encontrar las correcciones. Nosotros tenemos que encontrar las cotas de aquí que vale 100, bajamos aquí a esta, y a la de la entrada, y aquí bajamos, bajamos, bajamos. Entonces las correcciones todas van a ser negativas, ¿verdad? Entonces la variación real la tenemos en 1.4 negativo dividido 8, entonces nos da menos 0,175. El cadenamiento del PC, entonces está en 10 kilómetros, 420 menos 80, entonces nos queda 10 kilómetros más 340. El cadenamiento del PT, entonces ahora no le restamos 80, sino que le sumamos 80. Al 10 más 420 más 80 nos queda 10 más 500. Y las cotas del PCB y el PTB también le restamos según la pendiente que tiene, y nos queda 100 menos 3.20 y 100 menos 2.4. La de entrada 96,800 metros y la de salida 97,600. Entonces, el primer método de cálculo, vamos a ver 3 diferentes. Y con el de Arlen 4. Y no se vayan a hacer bolas. Si alguien ya adoptó el de Arlen, pues se queda con ese. Y todo lo demás es para acervo cultural. Aunque este es más fácil. El primer método, las cotas de los puntos 0, 1, 2, 3, etcétera, en la tangente de entrada son. Puedes ver la figura anterior. Entonces miramos la figura anterior. Entonces tenemos 1, 2, 3 y la 4, la de PI. Variación de G1 por estación más 0,04 por 20 metros. Es igual más 0,800 kilómetros. Entonces, empezamos en el principio curva vertical, 96,800. Mandar un consejo y un 80.
Entonces, 96,800 metros más 800, entonces tenemos 97,600 metros. La número 2, entonces le sumamos 800 y 98,400 más 800, 99,200 más 800, llegamos a los 100 y más los 800, 100,800 más los 800, 101,600 y así llegamos hasta el encadenamiento 102,400. Entonces, con una función de constante, la obtenemos. Hacemos la tabla. Y entonces tenemos la estación, el estacionamiento, donde empieza el PCB, 10 kilómetros 340. Y seguimos de 20 en 20, 340, 360, 380, 400. Y entonces 420 es el punto de intersección, 440, 460, 480 y 10 más 500, donde termina. Las cotas en tangente de entrada, o sea, estamos en las cotas de la línea recta, ¿verdad? Entonces la tangente de entrada es esta, la cota aquí, la cota en esta línea, la cota en la intersección de esta, la cota acá, 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 acá y acá. Y después le vamos a restar esos pedacitos que tiene para confeccionar la curva vertical. Entonces, numeramos de 0 a 8, ¿verdad? Que es lo que tenemos aquí. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Entonces, 8 líneas verticales que tenemos. Y entonces son las que ponemos acá. Entonces, esas les damos al cuadrado. Y entonces, esa curvatura al cuadrado es la que ya nos está haciendo conformar la curva vertical. ¿Verdad? La constante K es igual para todas. Y calculamos C, que es K por D al cuadrado. Entonces, 0 por esta, 0 por 0,0875, 0. 1 por 0,875, si la redondeamos a 3 lugares decimales, o sea, el milímetro, nos queda 0,088. Y D por K, o sea, 4 por 0,0875 nos da 0,350. Y entonces así sacamos la columna de correcciones. Y entonces la sumamos. 96,800 más 0 nos queda lo mismo. Y esta 97,600, como ya vimos, de que no es de sumar, sino que de restar, porque todas las correcciones van a ser negativas. Si estuviéramos con la curvatura al revés, si fuera guacalitos, y fueran no fuera cóncava, sino que convexa, entonces se suma, pero aquí todas se restan y ya obtenemos las cotas en la curva vertical. Es otra forma de diseño de la curva vertical, en la cual para mí es más fácil, y es la que siempre he utilizado y siempre me ha servido, pero si quieren utilizar esa en el examen, usen esa, y si quieren utilizar la otra, usan la otra. Y entonces es todo cuanto tenemos para la clase del día de hoy. Esta presentación ya está en el Wedi, y a la noche que ya
tengamos la grabación de la clase y mañana temprano que ya la tenga en YouTube, entonces la subimos. Y es otra forma de ver las curvas verticales. Y quedará al gusto del cliente, al gusto de ustedes, cuál utilizar como estudiantes o como profesionales o en el examen. Y también es válida, ¿verdad? Además de esta, vamos a ver otras dos. Y ahí, con tantas, a ver si no se me hacen bolas, ¿verdad? Si tienen que casar con una. No sé si tienen alguna duda de esto. O si ya todo les quedó suficientemente claro. De todos modos, pueden bajar la presentación, hacer la carpintería de los números, no hacerse bolas, ver cómo es de que se conformaron y entonces ver si les parece o no les parece. Aquí ya va jugando en ustedes lo que es el criterio. Entonces ya van formando criterio profesional, ¿verdad? Entonces, al menos ya saben que hay más métodos, al menos si los aprenden todos, el día que les digan, ¿y con qué método quiere que se los calcule? Con este método, y entonces ya sorprenden al jefe o a quien sea, ¿verdad? Que no solo un método, sino que como al gusto del cliente. Entonces, eso es, al final de cuentas, a la hora de diseño, el mejor criterio es el que ustedes van a aplicar, ¿verdad? Y entonces se van a lucir al decir, esto lo hicimos así, por esto, y aquí las condiciones geográficas y geomorfológicas de la montaña, de lo que sea, pues me obligan a esto y la hicimos y la tiramos de esta manera, ¿verdad? Entonces, eso es. Si tienen alguna duda, la preguntan ahorita. Si quieren madurar las ideas, las podemos ver el día lunes. Y entonces, como es viernes, yo creo que es primera vez que nos quedamos a las 5:05, unos 15 minutos antes, para que tengan tiempo de entrarle a sus otras clases y darse un respiro, ¿verdad? Oye, disculpe, ¿Sí, Elio? yo había visto que el rector había autorizado descanso el lunes también, lunes y martes, no sé qué tan cierto sea, porque en otra clase, si no, lunes no había, ni Fíjate martes. que no sé, entonces, si no, hasta el día miércoles, ¿verdad? Que no nos quedará mal el descansín. Y entonces quedamos para el miércoles. Si hubiera clase el día lunes, porque yo voy a preguntar, entonces les mando un mensaje en el chat. Y si no mandamos nada, entonces es de que tomamos estos descansos y hacemos un relax, ¿verdad? Porque ya con todo esto de la pandemia y que los buses y que todo el rollo, ya hasta chino está uno y sí vale la pena descansar un poquitín, ¿verdad? Entonces, no me queda más que halagar el trabajo de Arlen y de Rolando en estas presentaciones, la atención de ustedes, en promedio del primer examen 62 o 64, es un gran éxito. En los cursos anteriores había sido 20, 30, y todos ya con ganas de tirar la toalla. Yo creo que aquí vamos muy bien. Vamos a tener los 15 puntos de la apreciación objetiva por las tareas
las exposiciones, investigaciones. Y les cuento que muchos alumnos que se salieron el primer día de esta clase porque le tuvieron miedo a los gradianes, entonces ya el día del examen ya se querían examinar, pues que no habían hecho ni una tarea ni nada, y les tuvimos que decir que no, porque para que se van, pues aquí no queremos traidores, solo los que somos, y seguimos para adelante, ¿verdad? Entonces, no me queda más que desearles feliz descanso de independencia, se cuidan mucho, siempre con conducción preventiva en la calle, tanto vial como por salud, por lo de todo, y nos miramos entonces el día miércoles, ¿ok? Entonces, cambio y fuera, y que pasen feliz descanso.